queremos paz. ¿Qué debe hacer el gobierno para frenar la violencia en nuestro país? Es el tema de hoy en Soluciones. La muerte de un venezolano, el luto de una familia, es el día a día de las familias venezolanas, del caraqueño, de a todos los habitantes, todos los ciudadanos del país. Pero más allá de eso es que la inseguridad afecta a todos por igual, sin distingo la condición social o política. El tema que vamos a tocar el día de hoy es precisamente ese: ¿qué debe hacer la autoridad para frenar la violencia? Y para ello he invitado a Luis Cedeño, quien es sociólogo, es miembro de la organización no gubernamental Paz Activa. Con la pregunta pues puntual, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Mira, Shirley, gracias por la invitación este día, esta mañana. El gobierno tiene que asumir, y esto es algo que venimos diciendo desde hace muchos años, que este es el principal problema de los venezolanos. Yo creo que una de las cosas que denotaría voluntad política por parte del gobierno es realmente asumir un liderazgo de discurso con respecto al tema. Recuerda que por mucho tiempo, y la inseguridad no es que empezó en este gobierno, ya venía muy grave desde 10 años anterior a este, pero inclusive una de las promesas, digamos, electorales de este presidente actual era acabar con esa violencia que ya venía agudizándose en Venezuela. ¿Qué sucedió? Que durante muchos años el gobierno asumió el tema de la seguridad como una matriz de opinión creada por la oposición, creada por factores contrarios a ellos, y no asumieron la responsabilidad de asumir el tema de la inseguridad. No fue hasta el año 2006 con la Comisión Nacional para la Reforma Policial que, justamente estamos viendo esos casos como que todos se juntaron y realmente estremecieron a la opinión pública. Asimismo sucedió hace 6 años atrás con el caso Fadul, con el caso Kennedy y con el caso Sindoni, que todos estaban involucrados funcionarios policiales, y eso generó una reacción del gobierno que se cristalizó en la Comisión para la Reforma Policial. Pero fíjate que tú dices que no es un tema que ya viene de atrás, antes del gobierno, pero en el 1998 ya habían homicidios, eso es cierto, pero habían 4.558 homicidios. Hoy en día, 13 años, 12 años, que es la última cifra que manejamos, hay más de 150.000 venezolanos que han sido asesinados, víctimas de la violencia. Entonces ha habido, sin duda alguna, un incremento de la criminalidad en nuestro país. Me pregunto, ¿cómo hacemos, lo primero, para desmantelar esas 18.000 bandas que dicen que operan en el país, que son las responsables de los secuestros, los robos, pero sobre todo para quitarle su instrumento de trabajo? ¿Qué se tiene que hacer desde hoy mismo? Mira, desde hoy mismo hemos visto que hay unos esfuerzos que se llevan haciendo, pero con la problemática de que se ha politizado el problema de seguridad. El tema de las armas y el consumo de alcohol son los dos factores muy asociados a la violencia homicida. Vimos que hemos intentado llevar adelante una ley de desarme, ahora hay una comisión presidencial para el control de armas y desarme, y se supone que este año vamos por fin a ver una ley. Pero las leyes no hacen mucho si las instituciones encargadas de llevar esas leyes a ejecución no son eficientes ni eficaces. ¿Cómo se tiene que ejecutar una ley de desarme para que sea efectiva? Mira, porque a veces puede sonar utópico, nadie va a entregar su arma a cambio de algo, o por lo menos un delincuente. Sí, eso no ha pasado en otros países. No, es muy difícil. Lo que ha pasado en otros países, cuando se han hecho desarmes voluntarios, obviamente el delincuente directamente no la entrega, pero le entrega a la persona que lo controla de alguna manera. Esa puede ser su esposa, su hija, su madre, su abuela. Lo que hemos visto es que siempre es la figura femenina que actúa intercediendo, digamos, por el delincuente, y entrega esa arma que puede ser, que ella sabe que va a llevar a su familiar a la muerte. Más allá de eso, y eso se hizo exitosamente en Brasil, un desarme voluntario de más de 500.000 armas, y vimos cómo se quebró la tendencia de homicidios en Río de Janeiro, Sao Paulo, tanto así que, bueno, vemos que Río de Janeiro va a ser sede del Mundial, sede de Olimpiadas, a pesar de que todavía sufre una crisis de seguridad pública importante. Han logrado disminuir importantemente ese índice. Claro, en Venezuela estamos todos los años batiendo récord. Lo que hay que decirle al gobierno es que realmente todo lo que ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Eso está claro. No hemos invertido en absolutamente nada en prevención, pero si tú me preguntas a mí qué podemos hacer desde ya, bueno, desde ya podemos invertir cantidades extraordinarias de dinero, un problema que le cuesta muchísimo al país. En el presupuesto nacional del 2012 solo está destinado el 1,02% a seguridad pública. Eso denota para el venezolano que sufre este drama día a día, denota que el gobierno no tiene ningún interés en resolver el problema. Si solo
Si solo estás destinando el 1%, estás destinando 8 o 9% a defensa nacional, a comprar armas de guerra, Kalashnikov, submarinos, y el 1% solo a las policías y a lo que sería realmente un esfuerzo concatenado con todas las instituciones del Estado, porque no es un tema policial simplemente, para realmente decir, bueno, nuestra línea fundamental es luchar contra la inseguridad y vamos a poner todos nuestros esfuerzos económicos y logísticos para ello. ¿En manos de quién debe estar esta seguridad, la garantía de nuestra vida, de nuestros bienes, la vida de los ciudadanos? ¿Qué organismo deben ser los cuerpos policiales o efectivamente la alternativa, como ya se ha aplicado a través del gobierno, es sacar a la Guardia Nacional a la calle como fue la Guardia del Pueblo? Sí. ¿Es prudente militarizar la seguridad? ¿Es necesario? Mira, nosotros hemos denunciado consecuentemente la militarización de la seguridad ciudadana. Lo hicimos en la evaluación periódica universal que se llevó a cabo en Ginebra, lo hemos hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo vamos a hacer de nuevo ahorita en la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Cartagena, que Paz Activa va a ir como actor social en las mesas de trabajo para denunciar en parte la militarización de la seguridad ciudadana, que nosotros creemos no es ninguna solución para el problema de la seguridad. ¿Quién debe asumir realmente el liderazgo en el tema de seguridad? El presidente. Así lo hicieron en Colombia, el mismo presidente asumió, esto es un tema que yo voy a llevar de la mano y va a ser prioridad mía. ¿Y cuál es el cuerpo encargado de ejecutar todas esas políticas públicas con relación a la seguridad de los ciudadanos? Sería el Ejecutivo, porque el tema de la seguridad ciudadana no es un tema solamente de policías, es un tema de educación, de cultura, de salud. Entonces, ¿quién lleva realmente el control de todas esas carteras ministeriales? Si no es el Ejecutivo en este caso. Es el Ejecutivo que tiene que asumir un liderazgo sine qua non indiscutible sobre el tema. Lamentablemente, en Venezuela el presidente habla rara vez sobre el tema de seguridad y por eso es que ni siquiera los ministros ni nadie ha tomado acciones al respecto. Si yo estoy seguro, el presidente asumiera esto como un liderazgo discurso, lo hablara todos los días, yo estoy seguro que todos los ministerios, no solamente la policía, estarían abocados a disminuir la seguridad. Ahora, la autoridad más cercana que tiene el ciudadano, o por lo menos para tener garantía de que va a ser resguardada su vida y sus bienes, es la policía. Sí. Hablemos de ese tema, la gente no confía en la autoridad, más del 70% de los venezolanos no denuncia precisamente por eso. ¿Qué podemos hacer para que el venezolano comience a confiar en las policías, pero sobre todo para que los policías se ganen el respeto de los ciudadanos, encargados de velar nuestra seguridad? Mira, según el Consejo General de Policías, que hizo la homologación recientemente, bueno, el año pasado, se homologaron a 81.000 policías. Pero recordemos que parte de nuestra seguridad también está compuesta por efectivos de la Guardia Nacional. Ahora también se ha militarizado inclusive mucho más con el tema del DIVICE, que parece es como un cuerpo parapolicial, porque no es policía, pero bueno, está ahí en una zona gris. Está la Policía Nacional Bolivariana. Pareciera que tenemos bastantes cuerpos de policía, pero que no son realmente eficaces. Inclusive creo que sumando todos ellos, nosotros estamos más o menos cerca del estándar internacional de 3.6, 3.8 por cada 1.000 habitantes. Por cada ¿no? 1.000 habitantes, policías por cada 1.000 habitantes. Pero parece que teniendo inclusive esta cantidad de funcionarios en seguridad pública, no estamos teniendo éxito. O sea, no es la cantidad, es la preparación. Es la calidad, justamente. No necesitamos más policías, necesitamos más y mejores y policías más inteligentes. El estándar de policía que tenemos hoy en día es sumamente ineficiente. ¿A qué me refiero? Justamente el tema de las alcabalas, eso de poner alcabalas, eso tiene una eficacia de menos del 3%, está comprobado en todas partes del mundo. Tú puedes tener un punto de control en un lugar y a pocos metros tener un delito y no hay ningún tipo de influencia. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de cómo hacemos labor policial. Primeramente, ¿no? Convertir a esos policías en más gerentes sociales, de cómo resolver los problemas de las comunidades, no sociales, pero problemas delictivos de las comunidades. Allí es donde necesitamos más y mejores policías. Porque el policía que está debajo de una carpa, así como vemos el DIVICE, un militar que está con un falo, con un Kalashnikov, para una esquina, realmente no está haciendo nada. Necesitamos policías proactivos, necesitamos cambiar el modelo de policía, no solamente ir hacia una policía de proximidad, que es una buena idea, no está mal, pero tenemos que ir hacia una policía orientada hacia la inteligencia, policías que actúen sobre problemas específicos y los resuelvan, no simplemente los desplacen, como es lo que suele suceder. Bueno, y lo que pasa, por ejemplo, el 23 de enero, donde la policía, al parecer, no pudiese entrar. No, son digamos que
lugares geográficamente difíciles por la tuburización del espacio, porque ese espacio nunca fue urbanizado correctamente, entonces hace muy difícil la penetración de la policía. Pero la policía tiene formas de cómo llegar allí, hay técnicas, hay formas de cómo a través de las redes sociales llegar digamos, a los sectores populares y lograr realmente tener vigilancia policial. Bueno, y desarmar, por supuesto, a los delincuentes. No lo estamos haciendo porque lo que vemos es el policía en los sectores urbanizados. Pero ¿dónde está la mayoría de la victimización? ¿Dónde caen la mayoría de los muertos? Es la pregunta clave. Entonces, es allí donde estamos la policía. El otro punto es la impunidad. Hablamos que la gente, precisamente como no confía en la autoridad como tal, no denuncia. Y se ve que por lo menos de cada 100 delincuentes, solo 8 son sancionados. La gente dice, ¿para qué voy a denunciar? Y por supuesto el delincuente piensa, ¿para qué? ¿O por qué no voy a seguir delinquiendo si nadie me va a castigar? No tengo castigo. El grueso de los casos en Venezuela no tienen sanción. Sí, y te digo que... ¿Qué se tiene que hacer con el sistema de justicia? ¿Qué debe pasar allí? El problema del sistema de justicia es estructural. Y eso pasa por... El sistema de justicia es policías, por supuesto tribunales y sistema penitenciario. Todo eso es el sistema de justicia. Y todo él está realmente en una mala situación. Y no vamos a cambiar estructuralmente estas instituciones de la noche a la mañana. Nosotros lo que promulgamos para el corto plazo es prevención situacional. ¿Qué significa prevención situacional? Es modificar el entorno, el espacio, las situaciones para que el delito sea más difícil de que se cristalice. En pocas palabras, nosotros hablamos de sabotear el delito, porque más allá de que nosotros reaccionamos frente al delito y agarramos al delincuente y lo metemos preso, lo cual obviamente sabemos que hay impunidad y sabemos que el sistema penitenciario no funciona, yo preferiría que el delito jamás ocurriera. Y eso lo haces a través de técnicas que tienen que ver con prevención situacional. ¿Cuáles son esas técnicas, por ejemplo? Mira, desde la iluminación, desde la recuperación del espacio público, desde la presencia policial de forma preventiva, desde la educación, desde inclusive las víctimas, cómo se pueden proteger mejor y organizarse las comunidades, ¿verdad? Mira, todas estas cosas se pueden hacer sin el acto represivo, sin poner a alguien preso, simplemente dificultándole la sociedad ejerciendo presión sobre el delincuente y simplemente autoprotegiéndose, porque ya sabemos que el sistema de justicia se vuelva saludable, que las cárceles se vuelvan saludables de repente, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a trabajar ya, pero eso va a pasar en el mediano y largo plazo. Ya debemos aplicar ese tipo de técnicas para disminuir significativamente el auge delictivo. Tenemos que hacer una pausa, pero fíjese que yo como ciudadana, a mí me parece pues penoso de que una persona tenga que protegerse cuando es el Estado quien debe. Es cierto que en nuestras manos está prevenir el delito, pero me parece penoso que el gobierno, que es el responsable de darnos esa seguridad, no está haciendo nada para brindarnos esa seguridad. Por eso el enfoque del programa es ese. ¿Qué tiene que hacer desde ya? Tarda tiempo, pero hay que comenzar. ¿Qué podemos hacer? Punto. Está bien, se depura y se limpia, pero ¿qué pasa con la gente que se dio de baja, que gente que tiene conocimiento? Pueden caer también en el delito después. Sí, y te digo que hay casos famosos, no solamente aquí, en otros países, de policías que se han vuelto renombrados delincuentes. Más allá de eso, la depuración de los cuerpos es difícil porque el procedimiento administrativo para sacar a ese policía de un cuerpo es muy complejo para la institución y bueno, requiere mucho tiempo, consumo de tiempo. La mayoría de los policías que cometen faltas en una policía van en migración a otras policías porque ese mismo cuerpo les insta a renunciar antes de ser destituido, que los inhabilitaría para ejercer la función en cualquier otro cuerpo. Entonces tenemos que atacar primero digamos, esa mala práctica de la inducción a la renuncia para deshacerse de un mal funcionario y prácticamente como que pasar el bulto a otra policía, ¿no? Eso hay que atacarlo primeramente. Por otro lado, a esos policías hay que hacer un seguimiento de alguna manera, hay que darles alternativas también, de tal manera de que no se convierta en un problema para la sociedad. El otro punto también que teníamos que tocar es el punto carcelario. Sin duda alguna, las cárceles de nuestro país son todo lo contrario a lo que es la rehabilitación o permiten la rehabilitación del reo. Tienen mucho ocio, hay hacinamiento, hay violencia, hay ingreso de armas, pues lo vimos en las recientes noticias, incluso lo que pasó en el rodeo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para reinsertar a esa población carcelaria? Para que cuando salgan sean personas que sirvan a su país. Bueno, primero resolver el tema carcelario, porque a individuos que se les trata como subhumanos, realmente las condiciones en que viven los penados, los privados de libertad en Venezuela son realmente abismales, ¿no? ¿Y qué puedes esperar tú de un hombre que ha sido tratado prácticamente como un animal cuando sale de la cárcel? Eso es la pregunta que tenemos que hacernos.
Yo creo que la solución pasa por descentralizar las cárceles, que eso está en la Constitución. Yo creo que haríamos un mejor trabajo si desmilitarizaríamos las cárceles. La Guardia Nacional lo que ha sido es un foco de corrupción para esas cárceles. ¿Cómo es posible que en una cárcel tengamos arsenales de armas y bueno, las cárceles están bajo absoluto control de los pranes? Eso realmente es inconcebible. Yo creo que pasa por la descentralización, porque la Guardia Nacional salga de las cárceles y ponga realmente a elementos profesionalizados en la labor penitenciaria. Nos queda poco tiempo, pero sí quiero resaltar que en estos 13 años de gobierno han pasado 11 ministros por la cartera de Interior y Justicia, ha habido más de 20 planes que han fracasado. ¿Cuál es el plan que se tiene que empezar a ejecutar? Yo tomo como ejemplo la ciudad de Medellín. Medellín, cuando la tomó, creo que fue Fajardo en el 2002, era la ciudad más violenta de América Latina. Hoy se respira paz. Tienen todavía problemas, pero se respira paz. ¿Por qué nosotros no podemos, en el caso de Caracas, en el caso del país como tal, respirar de esa paz con acciones y medidas concretas? Fíjate, este monstruo se resuelve. Sí, el monstruo se resuelve y lo resolvieron en Medellín, más violenta, tú lo has dicho, más violenta del mundo, con la tasa de secuestro más alta del mundo. Y bueno, solo en un año bajaron la tasa de homicidios a la mitad. Y después fueron bajándola consecuentemente. O sea que sí se puede, no hay que esperar 20 años para resolver el problema y la crisis de seguridad pública en Venezuela. Lo que hace falta es que se asuma un plan y que ese plan trascienda, ¿verdad?, las administraciones.